En camino a la revolución por Ernest Alfred Bicettelli. Fragmento del libro Mis días de aventura. La caída de Francia 1870 a 1871. Creo que fue 2 días después de la llegada del emperador Napoleón III a la ciudad de Metz cuando los primeros prusianos entraron en territorio francés. El 2 de agosto de 1870 se produjo el exitoso ataque francés a la ciudad de Sarrebruck. Fue un incidente insignificante pero muy recordado, pues fue en esta ocasión que el joven príncipe heredero de Francia Louis Napoleón recibió el bautismo de fuego. Las tropas francesas estaban al mando del general francés Charles-Auguste Frossard. Más importante aún fue el combate en la ciudad de Weissenburg 2 días después, cuando una división francesa al mando del general francés Charles Abel Douai fue sorprendida por fuerzas muy superiores. La división al mando del general francés Charles Abel Douai fue completamente arrollada. El propio general francés Charles Abel Douai murió en el combate. Transcurrieron 2 días más y entonces el príncipe heredero de Prusia Friedrich Karl derrotó al mariscal francés Patrice de MacMahon en la ciudad de Wurth a pesar de la vigorosa resistencia llevada al extremo por los coraceros franceses al mando del general Charles Frédéric de Bonnemains, el vizconde de Bonnemains. Charles-Marie Pierre de Bonnemains era hijo del general Charles Frédéric de Bonnemains. Charles-Marie Pierre de Bonnemains se casó posteriormente con una bella y rica joven burguesa llamada Marguerite Broussette. Charles-Marie Pierre de Bonnemains y Marguerite Broussette se divorciaron. Marguerite Broussette después se hizo famosa por ser la amante del general francés Georges Boulanger. Curiosamente, el mismo día del desastre de la batalla de Wurth, el rumor de una gran victoria francesa se extendió por la ciudad de París. Mi padre tuvo ocasión de enviarme a ver a sus banqueros en la calle Rue Vivienne. Al dirigirme a los bulevares me asombró ver a los comerciantes izando con entusiasmo las banderas tricolores que solían desplegar en la fiesta del emperador el 15 de agosto. Nadie sabía exactamente cómo se originaron los rumores de victoria. Nadie podía dar detalles precisos sobre el supuesto gran éxito, pero todos creían en él y el entusiasmo era generalizado. Era alrededor del mediodía cuando me dirigí a la calle Rue Vivienne y después de realizar mis trámites allí me dirigí a la Plaza de la Bolsa de Valores. En la Plaza de la Bolsa de Valores se había congregado una gran multitud. Las escaleras de la bolsa también estaban llenas de gente y entre una miríada de gesticulaciones entusiastas una perfecta babel de voces ascendía hacia el cielo azul. Un ómnibus que en aquellos días iba de la bolsa al distrito de Paz y esperaba en la plaza incapaz de partir debido a la aglomeración de gente. Era una escena de gran excitación. Había personas gritando, «¡La Marsellesa! ¡La Marsellesa!». 3 o 4 hombres bien vestidos subieron al vehículo y volviéndose hacia la multitud de especuladores y turistas que llenaban las escaleras de la bolsa les gritaron repetidamente, «¡Silencio! ¡Silencio!». El bullicio se calmó ligeramente. Entonces uno de los pasajeros del ómnibus, un joven delgado y apuesto con un pequeño bigote, se quitó el sombrero, levantó el brazo derecho y comenzó a cantar el himno de guerra de la Revolución. Terminada la estrofa, toda la asamblea retomó el estribillo. Desde los días del golpe de Estado la Marsellesa había estado prohibida en Francia. La melodía imperial oficial era la marcha militar titulada «Partiendo hacia Siria». La marcha militar titulada Partiendo hacia Siria había sido compuesta por la madre del emperador, la reina Hortensia, con letra del conde Alexandre de Laborde. La marcha militar titulada Partiendo hacia Siria retrataba a un apuesto joven caballero rezando a la Santísima Virgen antes de partir hacia Palestina. En la marcha el joven le solicitaba a la Virgen su benevolencia para poder demostrar ser el más valiente y amar a la más bella. Durante los 20 años del reinado del emperador Napoleón III, los habitantes de París habían escuchado los acordes de la marcha militar titulada Partiendo hacia Siria miles de veces. Aunque la marcha militar era bastante melodiosa, los franceses ya se habían cansado por completo de ella. Para estimular el entusiasmo popular en la guerra, el primer ministro francés Émile Ollivier autorizó que se tocara y cantara durante mucho tiempo la prohibida Marsellesa. La Marsellesa era bien recordada por los sobrevivientes de la Revolución de 1848. La Marsellesa era tarareada incluso por los jóvenes republicanos del barrio de Belleville y el barrio latino. La Marsellesa resultó toda una novedad para la mitad de la población que estaba destinada a escucharla una y otra vez desde ese periodo hasta el momento actual.
El joven vocalista que cantó la Marsellesa desde lo alto de un omnibus en aquel fatídico día de Worth afirmaba ser tenor. Pero el joven era más bien tenorino, pues su voz poseía mucha más dulzura que potencia. El joven cantante ya era conocido y popular pues había interpretado el papel de Romeo en la famosa ópera de Charles Gounod basada en la obra de Shakespeare. Como muchos otros cantantes, Victor Capoul podría haber caído en el olvido en poco tiempo, pero una curiosa circunstancia ajena a sus atributos como tenor difundió y perpetuó su nombre. Victor Capoul adoptó una forma particular de peinarse. Victor Capoul se peinaba una parte del cabello en una especie de semicírculo sobre la frente. El nuevo estilo para peinarse de Victor Capoul se popularizó entre los jóvenes parisinos. El peinado Capoul dio la vuelta al mundo. El peinado Capoul se ejemplifica en ciertos retratos del rey británico Jorge V. En aquellos días de guerra Victor Capoul cantaba la Marsellesa tanto en la ópera cómica como en el teatro lírico. Pero en la ópera la Marsellesa la cantaba Marie Sass, quien entonces estaba en la cima de su fama. Yo conocí a Marie Sass unos años después cuando ella vivía en las afueras de París. Más de una vez cuando ambos viajábamos a la ciudad en el mismo tren tuve el honor de ayudarla a descender. No fue tarea fácil ya que Marie Sass era la más gorda y corpulenta de todas las damas de honor que he visto. El mismo día que el mariscal francés Patrice de MacMahon fue derrotado en la ciudad de Worth, el general francés Charles Auguste Frossard fue duramente derrotado en la ciudad de Forbach. Ese combate fue presenciado por mi hermano mayor Edward, quien había ido al frente como corresponsal para un periódico estadounidense. Al ver imposible telegrafiar la noticia de este grave revés francés, mi hermano se las arregló para llegar a París en una locomotora. Mi hermano llegó a nuestro apartamento en la calle Rue de Miromesnil con el rostro más negro que un carbonero. Tras entregar su relato del asunto al representante parisino del periódico New York Times, se sugirió que su información podría ser útil al ministro de Guerra francés. Así que mi hermano se apresuró para ir al Ministerio de Guerra francés. Ahí la noticia que trajo mi hermano puso el broche de oro a la consternación de los funcionarios, quienes ya se tambaleaban ante las primeras noticias del desastre de la batalla de Worth. La ciudad de París estaba exultante por una victoria imaginaria. Pero la ciudad de París se enfureció con las noticias de las derrotas en las batallas de Worth y Forbach. Temiendo ya alguna empresa revolucionaria, el gobierno declaró la ciudad de París en estado de sitio, poniéndola así bajo autoridad militar. Aunque recientemente se habían alistado más hombres en la Guardia Nacional, su armamento se había retrasado intencionadamente precisamente por temor a disturbios revolucionarios. El séquito de la emperatriz regente Eugenia de Montijo temía que se produjeran disturbios revolucionarios desde el mismo momento de las primeras derrotas. Recuerdo haber presenciado en la plaza de Vendôme un día a principios de agosto una tumultuosa concentración de guardias nacionales que habían acudido allí para exigir armas al primer ministro Émile Ollivier. El primer ministro Émile Ollivier además ostentaba los cargos de guardián de los sellos y ministro de Justicia. El primer ministro Émile Ollivier tenía entonces sus oficinas en uno de los edificios de la plaza de Vendôme. El primer ministro Émile Ollivier respondió a la manifestación apareciendo en el balcón de su despacho privado y pronunciando un breve discurso que incluía una vaga promesa de atender la demanda popular. Sin embargo, en realidad no se hizo nada parecido durante su mandato. Mientras escribo estas líneas me entero de que el primer ministro Émile Ollivier, tan maltratado, acaba de fallecer en Saint-Gervais-les-Bains el 20 de agosto de 1913. El primer ministro Émile Ollivier nació en Marsella en julio de 1825 y vivió hasta cumplir 88 años. Su segunda esposa le sobrevive. No quiero ser excesivamente duro con su memoria. Sin embargo, el primer ministro Émile Ollivier provenía de una familia muy republicana y en sus primeros años demostró personalmente lo que parecía ser un republicanismo acérrimo. Cuando Émile Ollivier fue elegido por primera vez como miembro del cuerpo legislativo en el año 1857, declaró públicamente que comparecería ante esa asamblea esencialmente bonapartista como uno de los espectros del crimen del golpe de Estado. Pero posteriormente Charles de Morny lo atrajo al bando del emperador Napoleón III, ofreciéndole a Émile Ollivier un lucrativo nombramiento relacionado con el Canal de Suez. Charles de Morny era el medio hermano del emperador francés Napoleón III. Más tarde la emperatriz Eugenia de Montijo apoyó a Émile Ollivier para que asumiera el cargo de primer ministro bajo el mando del emperador Napoleón III.
Al aceptar el cargo de primer ministro en el gobierno del emperador Napoleón III, Émile Ollivier se disgustó con casi todos sus antiguos amigos y asociados. Creo sin embargo que Émile Ollivier estaba sinceramente convencido de la posibilidad de establecer firmemente un régimen liberal bajo la égida del emperador Napoleón III. Pero aunque se llevaron a cabo diversas reformas bajo sus auspicios, es indudable que no se le permitió total libertad. Tampoco se le confió a Émile Ollivier plenamente la política diplomática y militar secreta del emperador Napoleón III. Esto quedó demostrado por el mismo discurso en el que Émile Ollivier habló de entrar en la guerra con Prusia, pues se refirió a esa guerra como algo absolutamente impuesto a Francia. En su discurso, Émile Ollivier señaló que él y sus colegas habían hecho todo lo humana y honorablemente posible para evitar la guerra con Prusia. Sin duda, Émile Ollivier no habría hablado como lo hizo si hubiera comprendido en ese momento que el ministro prusiano Otto von Bismarck simplemente había impuesto la guerra para frustrar la intención del emperador Napoleón III de invadir Alemania en la primavera siguiente. La provocación pública por parte de Prusia fue, como ya demostré, simplemente su respuesta a la provocación secreta de Francia, como lo demuestran todas las negociaciones con el archiduque Alberto de Habsburgo en nombre de Austria y con el conde Ottaviano Vimercati en nombre de Italia. Sobre todos estos asuntos el primer ministro francés Émile Ollivier estaba muy mal informado. Finalmente cabe recordar que el primer ministro francés Émile Ollivier estuvo ausente del concilio del Castillo Saint-Cloud donde finalmente se decidió la guerra. El domingo 7 de agosto de 1870, al día siguiente de las derrotas en Worth y Forbach y muy de madrugada, la emperatriz Eugenia de Montijo llegó apresurada y angustiada desde el castillo de Saint-Cloud al Palacio de las Tullerías. La situación era muy grave y los ministros celebraron reuniones llenas de inquietud. Cuando el cuerpo legislativo se reunió al día siguiente, varios diputados denunciaron rotundamente la forma en que se llevaban a cabo las operaciones militares. Un diputado llamado Antoine Léonce Guyot Montpeyroux era conocido por su franqueza. El diputado Antoine Léonce Guyot Montpeyroux horrorizó a los imperialistas más devotos al describir a las fuerzas francesas como un ejército de leones liderado por burros. Al día siguiente el primer ministro francés Émile Ollivier y sus colegas dimitieron. Su posición se había vuelto insostenible aunque se les atribuía poca o ninguna responsabilidad respecto a las operaciones militares. El ministro de guerra francés Jean-François Aimé había sido un mero interino. El ministro de guerra francés Jean-François Aimé había sido designado solo para ejecutar las medidas acordadas antes de que su predecesor el mariscal Edmond Leboeuf partiera al frente como mayor general del ejército. Sin embargo, entre el séquito de la emperatriz Eugenia de Montijo se creía que el nuevo primer ministro debía ser un militar enérgico y dedicado al régimen imperial. Dado que los mariscales y la mayoría de los generales conspicuos de la época ya estaban sirviendo en campaña, era difícil encontrar a alguien prominente que poseyera las cualificaciones deseadas. Finalmente, sin embargo, se convenció a la emperatriz Eugenia de Montijo de que telegrafiara a un oficial que personalmente le desagradaba a ella, el general Charles Cousin Montauban, el conde de Palicao. El general Charles Cousin Montauban era sin duda y con razón devoto del imperio. El general Charles Cousin Montauban en el pasado había demostrado ser sin duda un hombre enérgico. Pero en ese momento el general Charles Cousin Montauban tenía 75 años y por esa misma razón se decidió rechazar su solicitud de participar en la guerra contra Prusia y decidieron dejarlo en la ciudad de Lyon. El general Charles Cousin Montauban había pasado los últimos 5 años comandando una guarnición. El general Charles Cousin Montauban pasó 30 años de su vida en Argelia combatiendo la mayor parte de ese tiempo contra los árabes. En el año 1860 el general Charles Cousin Montauban fue nombrado comandante de la expedición francesa a China, donde con una pequeña fuerza dirigió las hostilidades con el mayor vigor, diezmando o dispersando repetidamente las hordas de chinos que se le oponían. Junto con los ingleses, el general Charles Cousin Montauban tomó la ciudad de Pekín victoriosamente. Una especie de mancha pesaba sobre la expedición debido al saqueo del palacio de verano del emperador chino. Pero la responsabilidad total de ese asunto no podía recaer sobre el general Charles Cousin Montauban, ya que él solo continuó y completó lo que los ingleses comenzaron. A su regreso a Francia, el emperador Napoleón III nombró al general Charles Cousin Montauban conde de Palicao. Palicao hacía referencia a una de sus victorias en China.
El emperador Napoleón III solicitó al cuerpo legislativo que le concediera una dotación. Sin embargo, el escándalo del saqueo del Palacio de Verano lo impidió para gran disgusto del emperador. Después de la caída del imperio se descubrió que por órdenes expresas del emperador Napoleón III el Ministerio de Guerra había pagado al general francés Charles Cousin Montauban una suma de aproximadamente 60.000 libras. El Ministerio de Guerra desvió esa cantidad de dinero del propósito originalmente asignado en los presupuestos. Esto no era del conocimiento público cuando el general francés Charles Cousin Montauban asumió el cargo de primer ministro. El general francés Charles Cousin Montauban era entonces lo que podría llamarse un veterano oficial muy bien conservado, pero sus pulmones habían sido ligeramente afectados por una herida de bala de larga data y esto lo adujo en más de una ocasión como razón para responder con la mayor brevedad a las interpelaciones en la Cámara. Además, a medida que la situación empeoraba, este mismo problema pulmonar se convirtió en una buena excusa para guardar silencio absoluto en ciertas ocasiones inoportunas. Sin embargo, el general francés Charles Cousin Montauban estaba dispuesto a hablar. A menudo lo hacía con falsedad, añadiendo repetidamente la sugestión falsa a la supresión verdadera. De hecho, el general francés Charles Cousin Montauban, al igual que otros fervientes partidarios del imperio, temía que los parisinos conocieran la verdadera situación. De hecho, el mismo general francés Charles Cousin Montauban ignoraba la verdadera situación. El general francés Charles Cousin Montauban asumió el cargo de ministro de guerra sin ningún conocimiento del plan imperial de campaña ni de las medidas a adoptar en caso de nuevos reveses franceses. Una tarea titánica se presentaba ante este oficial septuagenario. El general francés Charles Cousin Montauban por experiencia sabía perfectamente cómo tratar con árabes y chinos, pero nunca había tenido que enfrentarse a tropas europeas. Sin embargo, el general francés Charles Cousin Montauban demostró celo y actividad en su nuevo cargo semipolítico y semimilitar. El general francés Charles Cousin Montauban ayudó enormemente al mariscal francés Patrice de MacMahon a reconstituir su ejército en Chalons. El general francés Charles Cousin Montauban también planeó la organización de 3 cuerpos de ejército más y comenzó la tarea de poner a la ciudad de París en estado de defensa. Clément Duvernois era el nuevo ministro de Comercio. Clément Duvernois comenzó a reunir rebaños y manadas para que la ciudad en caso de asedio pudiera contar con los medios necesarios para su subsistencia. En esa época había en la ciudad de París un buen número de corresponsales ingleses tanto de guerra como de su país. La mayoría de los primeros habían regresado de la ciudad de Metz, donde se habían establecido tras la partida del emperador Napoleón III al frente. Al principio parecía que los franceses permitirían que periodistas extranjeros los acompañaran en su paseo a Berlín. Pero ante las batallas perdidas a los periodistas se les negó todo reconocimiento oficial. Además, algunos representantes de la prensa londinense pasaron momentos muy desagradables en la ciudad de Metz, donde fueron arrestados como espías y sometidos a diversas indignidades. No recuerdo si se les ordenó regresar a la ciudad de París o si se retiraron voluntariamente a la capital debido a que su posición se había vuelto insostenible. Pero en cualquier caso, los periodistas llegaron a la ciudad y se quedaron allí un tiempo celebrando simposios diarios en el Grand Café en la esquina de la calle Rue Scribe. De vez en cuando iba yo con mi padre al Grand Café. Entre esta pléyade de talento periodístico me encontré con algunos hombres con los que había hablado en mi infancia. Uno de ellos, por ejemplo, era George Augustus Sala y otro Henry Mayhew. Henry Mayhew era el famoso autor del reportaje titulado El trabajo en Londres y los pobres de Londres. En retrospectiva me parece que a pesar de sus brillantes dotes ni George Augustus Sala ni Henry Mayhew eran aptos para ser corresponsales de campo. Sin duda estaban mucho mejor ubicados en la ciudad de París que en el cuartel general del ejército del Rin. Entre los corresponsales residentes que asistían a las reuniones en el Grand Café se encontraban también el capitán Dennis Bingham, William Blanchard Gerrold y el alegre Bauer. Bauer en una ocasión fue juzgado y absuelto en virtud de la ley no escrita en relación con un affair pasional en el que él era la parte perjudicada. Durante más de 40 años siempre que he visto a un caballero mayor de aspecto imponente, luciendo un chaleco de color ante y una corbata azul con lunares blancos, he pensado instintivamente en Bauer. Bauer llevaba ese chaleco y esa corbata con los sombreros de seda más brillantes y las botas de charol más elegantes durante el asedio de París.
A Bauer le gustaba extenderse sobre los méritos del avestruz hervido y la pata de elefante guisada, manjares costosos que disfrutaba en su club después de que los habitantes del zoológico de París hubieran sido masacrados. Bauer representaba al periódico Morning Advertiser. No recuerdo haber visto a Bowes del periódico Standard en las reuniones a las que me he referido. No recuerdo haber visto a Crawford del Daily News. Crawford durante tanto tiempo escribió sus cartas a París en un pequeño café frente a la bolsa de valores. Pero sin duda fue en el Grand Café donde vi por primera vez a Henry Dupré-Labouchere. Henry Dupré-Labouchere estaba instalado en el vecino Grand Hotel, y pronto se haría famoso como el residente sitiado del periódico Daily News. Henry Dupré-Labouchere publicaría posteriormente el libro diario de un residente de París asediado. En cuanto a Thomas Gibson Bowles, quien representaba al periódico El Morning Post durante el asedio prusiano, lo vi por primera vez en la embajada británica cuando lucía un hermoso bigotito, y llevaba el pelo con una elegante raya al medio. Los años fugaces pasan. George Augustus Sala era el alma de aquellas reuniones en el Grand Café. George Augustus Sala siempre se mostraba exuberantemente alegre a menos que la conversación girara en torno a las perspectivas de las fuerzas francesas, en cuyo caso las despotricaba sin cesar. William Blanchard Gerald conocía bien el sistema de espionaje del imperio, le advirtió repetidamente a George Augustus Sala que fuera cauteloso. Pero esas advertencias fueron en vano. El resultado final de la franqueza de George Augustus Sala fue una aventura muy desagradable en vísperas de la caída del imperio. En presencia de todos esos distinguidos hombres de la pluma, yo mismo guardaba la mayor parte del tiempo, como correspondía a mi edad, un silencio muy discreto, escuchando atentamente. Yo rara vez abría los labios a menos que fuera para aceptar o rechazar otra taza de café o algún jarabe de grosella o granadina. Nunca probé ninguna bebida embriagante excepto clarete. Yo tampoco fumaba. Aunque en mis tiempos en la ciudad de Eastbourne, como la mayoría de los chicos de mi época, había experimentado con una pipa de arcilla y un poco de tabaco oscuro. A mi padre le encantaban los puros. Pero si mi padre me hubiera pillado fumando un puro, creo que me habría golpeado. Un día, en relación con aquellas reuniones del Grand Café, tuve una pequeña aventura. Había quedado de verme con mi padre en el Grand Café. Al entrar en los bulevares desde la Madeleine, pasé lentamente por la calle que entonces se llamaba Rue Bas du Rempart. Pensaba en algo. No recuerdo qué. Yo estaba absorto en mis pensamientos y, sin darme cuenta, seguí los pasos de dos caballeros con abrigo negro que conversaban enfrascados. Casi no me di cuenta de su presencia y en cualquier caso no oí ni una palabra de lo que decían. Pero de repente uno de ellos se giró y me dijo enfadado: «Vete, pequeño espía». Desperté de mi embelesamiento, por así decirlo. Miré a uno de los caballeros y, para mi asombro, reconocí a Leon Gambetta. En ese entonces Leon Gambetta era un diputado, pero posteriormente sería ministro del Interior de Francia y luego primer ministro. A Leon Gambetta yo lo había visto varias veces cuando estaba con mi mentor Brossard en el Café de Suede o en el Café de Madrid. El compañero de Leon Gambetta también se giró, y resultó ser el filósofo y diputado francés Jules Simon. Jules Simon me conocía por un hijo suyo. Fue una suerte. Jules Simon inmediatamente exclamó: «No es un espía. Es el joven Vicetelly, amigo de mi hijo». Jules Simon me preguntó: «¿Querías hablar conmigo?». Respondí negativamente, diciendo que ni siquiera lo había reconocido de espaldas. Intenté explicar que había sido pura casualidad que los hubiera seguido a él y al señor Leon Gambetta. Leon Gambetta exclamó con cierta brusquedad: «¿Me conoces entonces?». Yo respondí que me lo habían señalado más de una vez, sobre todo cuando estaba en compañía del periodista y diputado Louis Charles de Lescluze. Leon Gambetta dijo: «Ah, sí, muy bien. Lamento haber hablado así». Leon Gambetta se dirigió a Jules Simon y le dijo: «Nunca se sabe. Nunca se toman demasiadas precauciones. La española nos enviaría con gusto a los dos a la prisión de masas». Leon Gambetta, al decir la española, por supuesto se refería a la emperatriz Eugenia de Montijo. Era igual que cuando se referían a la reina María Antonieta como la austríaca durante la Primera Revolución Francesa. Eso puso fin al asunto. Leon Gambetta y Jules Simon me estrecharon la mano. Yo me quité el sombrero y me apresuré al Grand Café, dejando a Leon Gambetta y Jules Simon con su conversación privada. Esta fue la primera vez que intercambié palabras con Leon Gambetta. El incidente debió de ocurrir justo después de su regreso de Suiza, a donde se había dirigido anticipando el triunfo de las armas francesas. Leon Gambetta regresó a Francia en cuanto se enteró de los primeros desastres.
Jules Simon y León Gambetta estaban naturalmente unidos por su oposición al imperio, pero eran hombres de carácter muy diferente y unos 6 meses después estaban enfrentados. Los acontecimientos se sucedieron con rapidez durante el ministerio del general francés Charles Cousin Montauban. Retomando una propuesta anterior de Jules Favre, León Gambetta propuso al cuerpo legislativo la formación de un comité de defensa nacional. Y finalmente se nombró uno. Pero el único miembro de la oposición incluido en el Comité de Defensa Nacional fue Adolphe Thiers. A mediados de agosto se produjeron disturbios revolucionarios en la Villette. El emperador Napoleón III, el mariscal francés Patrice de MacMahon, Eugène Rouher, el príncipe Louis Napoleón y otros se reunieron en Chalons para discutir la situación. Tras la reunión. Luego de la reunión, el general de división Louis-Jules Trochu fue nombrado gobernador militar de París. Ese nombramiento provocó enfrentamientos entre el general de división Louis-Jules Trochu y el general francés Charles Cousin Montauban. Mientras tanto, los franceses bajo el mando del mariscal francés Achille Bassaine sufrían reveses tras reveses. El emperador Napoleón III se vio obligado a ceder el mando supremo del ejército al mariscal francés Achille Bassaine. Los diputados de la oposición insistían especialmente en el nombramiento del mariscal francés Achille Bassaine como jefe supremo del ejército reemplazando al emperador Napoleón III. La batalla de Courcelles el 14 de agosto de 1870 fue seguida 2 días más tarde por la de Vionville. 2 días después se produjo la batalla de Gravelotte, y el ataque del mariscal francés Achille Bassaine fue rechazado en la ciudad de Metz. En la conferencia de Chalons también se decidió que el emperador Napoleón III regresara a París y que el ejército del mariscal francés Patrice de MacMahon también se retirara hacia la capital. El general francés Charles Cousin Montauban, quien fungía como primer ministro, telegrafió al emperador Napoleón III para advertirle: si abandonas al mariscal francés Achille Bassaine habrá una revolución en París, y tú mismo serás atacado por todas las fuerzas enemigas. París se defenderá de cualquier asalto exterior. Las fortificaciones están terminadas. Se ha argumentado que el plan para salvar al mariscal francés Achille Bassaine podría haber tenido éxito si se hubiera llevado a cabo de inmediato, y de acuerdo además con las ideas del general francés Charles Cousin Montauban. Pero el plan original se modificó. Se produjeron retrasos y los franceses fueron superados en la marcha por los prusianos. Los prusianos alcanzaron en Sedan al ejército francés y al emperador Napoleón III en su retirada rumbo a París. Era totalmente falsa la afirmación del general francés Charles Cousin Montauban de que las fortificaciones de la ciudad de París estaban terminadas cuando envió su telegrama. El armamento de los fuertes periféricos apenas había comenzado, y ni un solo cañón estaba posicionado en ninguno de los 95 bastiones de las murallas. Por otro lado, el general francés Charles Cousin Montauban ciertamente estaba haciendo todo lo posible por la ciudad. El general francés Charles Cousin Montauban había formado el mencionado comité de defensa y bajo sus auspicios el foso o zanja frente a las murallas se construyó a través de las 69 carreteras que conducían a la ciudad de París. Se instalaron puentes levadizos en todos estos puntos con lunetas armadas delante. Además se levantaron reductos delante de algunos de los fuertes periféricos o en los puntos donde se producían interrupciones en la cadena de obras defensivas. Al mismo tiempo se encargaron cañones navales de los puertos de Cherburgo, Brest, Lorient y Tolón. Se solicitó el apoyo de artilleros navales para operar los cañones. Marineros, funcionarios de aduanas y gendarmes provinciales también fueron trasladados a París en cantidades considerables. Guardias móviles, francotiradores e incluso bomberos también llegaron de las provincias. El aprovisionamiento de la ciudad avanzaba con ímpetu sin que la Cámara de Diputados dudara en aprobar todo el presupuesto solicitado. Al mismo tiempo la gente comenzaba a abandonar la ciudad de París. El temor general a un asedio se extendió rápidamente. Cada día miles de personas acomodadas de clase media se marchaban de París para ponerse a salvo. Al mismo tiempo miles de extranjeros que vivían en París eran expulsados con el argumento de que en caso de asedio serían meras voces inútiles. En contraste con ese éxodo se produjo la gran afluencia de personas de los suburbios de París. Muchas personas llegaban a la ciudad de París sin cesar desde villas, casas de campo y granjas empleando todo tipo de vehículos para transportar sus muebles y demás enseres domésticos, su maíz, harina, vino y otros productos. Había un puesto de vigilancia en prácticamente cada puerta de la ciudad. Había mucha gente ansiosa por refugiarse dentro de las murallas protectoras de la ciudad de París. Las murallas de París habían sido erigidas por iniciativa de Adolphe Thiers unos 30 años antes.
De hecho, aunque los prusianos aún no marchaban realmente sobre París en la ciudad y sus alrededores, se creía que el enemigo podría llegar en cualquier momento. Antes de atacar París, los prusianos debían eliminar al ejército del mariscal francés Achille Bazaine y al ejército del mariscal francés Patrice de MacMahon antes de que pudiera haber un avance efectivo sobre la capital francesa. La alarma general se intensificó cuando en la noche del 21 de agosto de 1870 un gran número de hombres inválidos que habían combatido en las batallas de Weissenburg y Wörth se dirigieron a París con aspecto deslucido por la batalla y el viaje. Algunos tenían la cabeza vendada, otros con los brazos en cabestrillo y otros cojeando con la ayuda de bastones. Es difícil concebir por qué aberración las autoridades permitieron a los parisinos obtener esa triste visión de las desgracias de Francia. Los hombres heridos en cuestión nunca debieron haber sido enviados a París. Los hombres heridos bien podrían haber sido atendidos en otro lugar. Casualmente el triste espectáculo conmovió a todos los que lo contemplaron. Algunos se enojaron. Otros se deprimieron. Y otros casi se aterrorizaron. Como contrapunto a ese sombrío espectáculo comenzaron a circular nuevos rumores de éxitos franceses. Se decía que el ejército del mariscal francés Achille Bazaine había aniquilado a toda la caballería del príncipe heredero de Prusia Friedrich Karl. En particular, un relato sensacionalista sobre cómo 3 cuerpos de ejército prusianos, incluyendo los famosos coraceros blancos a los que pertenecía el ministro prusiano Otto von Bismarck, habían sido arrojados a las canteras de Jaumont y allí completamente destruidos. No diré que no exista una localidad llamada Jaumont, pero no encuentro ninguna mención de ese lugar en el elaborado diccionario de Adolphe Johan sobre las comunas de Francia. Posiblemente las canteras de Jaumont era un lugar tan mítico como el supuesto desastre prusiano. Los rumores de las derrotas prusianas animaron momentáneamente a los engañados parisinos, quienes se alegraron especialmente al pensar que el odiado regimiento de Otto von Bismarck había sido aniquilado. Alrededor del 30 de agosto de 1870 un amigo de mi hermano mayor llamado Blewett llegó a París para unirse a una ambulancia angloamericana que se estaba formando en colaboración con la Cruz Roja. El doctor Blewett hablaba un poco de francés pero no conocía bien la ciudad. Me asignaron para asistir al doctor Blewett mientras permaneció allí. Un interesante relato de las actividades de la ambulancia en cuestión fue escrito hace unos 16 o 17 años por el doctor Charles Edward Ryan. El doctor Charles Edward Ryan pertenecía a la misma ambulancia. Sus directores eran el doctor Marion Sims y el doctor Frank. En la ambulancia colaboraban el doctor Charles Edward Ryan y los doctores Blewett, Webb, May, Nicholl, Haddon, Owett, Tillman y por último pero no menos importante el futuro Sir William McCormack. El doctor Blewett tenía diversos asuntos que atender con los funcionarios de la Cruz Roja francesa y estuve con él en sus entrevistas con su venerable presidente el conde Emmanuel de Flavigny y otros. Es interesante recordar que al estallar la guerra la Cruz Roja francesa solo contaba con unos ingresos de 5 libras, 6 chelines y 3 peniques. Pero para el 28 de agosto de 1870 sus ingresos habían ascendido a casi 112.000 libras. Para octubre la Cruz Roja francesa había gastado más de 100.000 libras en la organización de 32 ambulancias de campaña. El desembolso total de la Cruz Roja francesa durante la guerra superó el $500,000 de libras esterlinas y en sus diversas ambulancias de campaña, ciudad y pueblo se socorrió y atendió a no menos de 110.000 hombres. En París la sede de la Cruz Roja francesa se estableció en el Palacio de la Industria en los Campos Elíseos. Entre los miembros de su comité principal se encontraban varias damas de alto rango. Recuerdo muy bien haber visto allí a la gran líder de la moda, la marquesa de Gallifet, cuyos elaborados vestidos de baile había admirado más de una vez en la ciudad de Wörth. Pero que ahora que la desgracia había caído sobre Francia, la marquesa de Gallifet vestía como todas sus amigas con sencillez de negro. En el Palacio de la Industria también encontré a la esposa del mariscal francés Patrice de MacMahon. La esposa del mariscal francés Patrice de MacMahon se llamaba Elisabeth de la Croix de Castries. Elisabeth de la Croix de Castries era bajita y regordeta pero llena de dignidad y energía como correspondía a una hija de los Castries. Recuerdo un breve discurso que Elisabeth de la Croix de Castries pronunció ante la ambulancia angloamericana el día que partió de París. En su discurso Elisabeth de la Croix de Castries agradeció a sus miembros su valentía y dedicación. Elisabeth de la Croix de Castries expresó su confianza y la de todas sus amigas en los amables servicios que sin duda la Cruz Roja francesa brindarían a todo paciente que cayera bajo su cuidado. Acompañé a la ambulancia en su marcha por la ciudad de París hasta la estación del Pasillo Este.
Cuando la ambulancia se detuvo frente al Palacio de la Industria, el conde Emmanuel de Flavigny pronunció a su vez un breve pero emotivo discurso e inmediatamente después partió el cortejo fúnebre. A la cabeza iban 3 jóvenes hijas del Dr. James Marion Sims. Las hijas ondeaban las banderas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos respectivamente. Luego venían los cirujanos jefes, los cirujanos ayudantes, los auxiliares de enfermería y los enfermeros con algunos carros de provisiones cerrando la marcha. Recuerdo que caminé entre el Dr. Blewitt y el Dr. May. A ambos lados de la procesión había miembros de la Cruz Roja portando palos o estacas con bolsas de colecta en los extremos en las que el dinero empezó a llover rápidamente. Cruzamos la Plaza de la Concordia, giramos por la calle Rue Rual y luego seguimos los bulevares principales hasta creo el Boulevard de Estrasburgo. Había muchísima gente a ambos lados, y nuestro avance fue necesariamente lento ya que se deseaba dar a los curiosos tiempo suficiente para depositar sus donativos en las bolsas de la colecta. Desde el Círculo Imperial en la esquina de los Campos Elíseos, desde el Jockey Club, el Turf Club, la Unión, los Chemin de Fer, los Ganaches y otros clubes en los bulevares o adyacentes llegaban sirvientes a menudo vestidos con su librea portando billetes y oro. Todos parecían ansiosos por donar. Un funcionario de la Cruz Roja Francesa me comentó después que la colecta había sido la mayor que jamás habían realizado. También hubo un gran entusiasmo a lo largo de la ruta. Los gritos de ¡vivan los ingleses! ¡Vivan los americanos! Resonaban por todas partes. El tren en el que la ambulancia partió de París no partió hasta muy entrada la noche. Antes de partir la mayoría cenamos en un restaurante cercano a la estación. Bebimos bastante champán en esta comida y como yo no estaba acostumbrado al vino espumoso del Marne me temo que se me subió un poco a la cabeza. Sin embargo, algunos miembros de la ambulancia solicitaron mis servicios de intérprete en más de una ocasión para realizar ciertas preguntas a los empleados del ferrocarril. Recuerdo que cuando surgió la duda de entrar y salir de la estación y llegar al andén sin problemas, el subjefe de cocina me hizo una reverencia cortés y respondió: «Para ustedes todo está permitido». Finalmente el tren partió rumbo a la ciudad de Soissons donde llegó al amanecer del 29 de agosto de 1870. La ambulancia se apresuró a reunirse con el ejército del mariscal francés Patrice de MacMahon. La ambulancia llegó justo a tiempo para prestar un buen servicio en la batalla de Sedan. Solo añadiré que mi amigo el Dr. Blewitt estuvo con el Dr. Frank en las batallas de Balan y Basselles donde la matanza fue tan terrible. El resto de la dramática historia de la ambulancia debe leerse en las interesantísimas páginas del Dr. Charles Edward Ryan. Los parisinos se dejaban seducir por las historias de cómo el príncipe de Sajonia-Meiningen había escrito a su esposa diciéndole que las tropas prusianas sufrían terriblemente de dolor en los pies. En realidad las tropas prusianas superaban con creces a las fuerzas de MacMahon. El 30 de agosto de 1870 general francés Pierre-Louis Charles de Failly fue duramente derrotado en la ciudad de Beaumont. Al día siguiente el mariscal francés Patrice de MacMahon se vio obligado a avanzar hacia la ciudad de Sedan. Los primeros informes que llegaron a París indicaban como de costumbre resultados muy favorables en la contienda. Sin embargo, mi amigo el capitán inglés Dennis Bingham obtuvo información correcta, creo que de la embajada británica. Siempre he tenido entendido que el capitán inglés Dennis Bingham fue quien primero reveló la terrible verdad a uno de los diputados del partido de la oposición. El diputado se apresuró a comunicársela a Adolphe Thiers. La batalla de Sedan se libró el jueves 1 de septiembre de 1870, pero fue solo el sábado 3 de septiembre de 1870 cuando el general francés Charles Cousin-Montauban comunicó el desastre ocurrido en la batalla de Sedan ante la Cámara de Diputados. El general francés Charles Cousin-Montauban declaró que el ejército del mariscal francés Patrice de MacMahon no había logrado unirse al ejército del mariscal francés Achille Bazaine. Pese a eso, el general francés Charles Cousin-Montauban señaló que después de reveses y éxitos alternativos el ejército prusiano se había visto obligado a retirarse a la ciudad de Sedan, y Messières y que parte de sus fuerzas además se habían visto obligadas a cruzar la frontera belga. En realidad el general francés Charles Cousin-Montauban había presentado a los diputados un entramado de inexactitudes. Quizás el general francés Charles Cousin-Montauban había hecho eso para paliar el efecto de los telegramas prusianos de victoria que ahora se estaban conociendo entre los incrédulos parisinos. La versión del general francés Charles Cousin-Montauban se hizo trizas pocas horas después cuando el cuerpo legislativo se reunió para una sesión nocturna. El general francés Charles Cousin-Montauban se vio obligado a admitir que el ejército francés y el emperador Napoleón III se habían rendido ante la victoriosa fuerza prusiana. Jules Favre era un líder reconocido de la oposición.
Jules Favre presentó entonces una moción para desconocer como emperador a Napoleón III. Jules Favre propuso que la autoridad ejecutiva recayera en una comisión parlamentaria. De acuerdo con la práctica de la Cámara de Diputados, la moción de Jules Favre tuvo que ser remitida a una comisión, y por lo tanto no se llegó a ninguna decisión esa noche. Se acordó que la Cámara se reuniría de nuevo al día siguiente al mediodía. Los diputados se separaron muy tarde. Mi padre y yo nos encontrábamos entre la gente ansiosa que se había reunido en la Plaza de la Concordia a la espera del resultado del debate en la Cámara de Diputados. Se oían conversaciones desenfrenadas por doquier. Se lanzaban imprecaciones contra el imperio, y ya se sugería que el país había sido vendido al extranjero. Finalmente, ante la creciente inquietud de la multitud, las autoridades que habían tomado precauciones ante el espíritu revolucionario que reinaba decidieron dispersar a la multitud. Durante la noche, un considerable cuerpo de guardias de París a caballo se había estacionado en el Palacio de la Industria o en sus inmediaciones. Luego, siguiendo instrucciones de su comandante, galoparon repentinamente por los Campos Elíseos y despejaron la plaza persiguiendo a la gente alrededor de las fuentes y las estatuas sedentes de las ciudades francesas. Ante la embestida de la caballería, la gente huyó por los muelles, la calle de Rivoli o la calle Real. El vigor desplegado por las tropas no parecía un buen augurio para los adversarios del imperio. Sin duda la revolución ya estaba en el aire, pero todo indicaba que las autoridades estaban más que preparadas para combatirla y con toda probabilidad de éxito. Con dificultad mi padre y yo logramos evitar a la policía y llegar a la avenida Gabriel. Desde ahí regresamos a casa. Mientras tanto se habían producido disturbios en otras partes de París. En el Boulevard Bonne Nouvelle un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía que arrestó a varios de ellos. Así pues, como ya he mencionado, las autoridades parecían tan vigilantes y enérgicas como siempre. Pero sin duda aquella noche del sábado 3 de septiembre de 1870 las asociaciones secretas republicanas estaban muy activas enviándola la orden de un lado a otro de la ciudad para que todo estuviera listo para la revolución cuando el cuerpo legislativo se reuniera al día siguiente. Fue en esta misma última noche del imperio que George Augustus Sala sufrió la desagradable aventura a la que me referí anteriormente. Por la noche, como de costumbre, fue al Grand Café, y al encontrarse allí con William Blanchard Gerald intentó convencerlo de cenar en el Café du Helder. Esa noche George Augustus Sala estaba de un humor aún más hablador que de costumbre. George Augustus Sala, ahora que se había enterado del desastre de Sedan, estaba más inclinado que nunca a expresar su desprecio por los franceses en asuntos militares. William Blanchard Gerald declinó la invitación de ir a cenar al Café du Helder. William Blanchard Gerald temía que pudiera surgir algún disgusto, ya que George Augustus Sala, a pesar de todas las protestas, no dejaría de hacer comentarios contra los franceses. William Blanchard Gerald rechazó la invitación de George Augustus Sala. George Augustus Sala se dirigió solo al Café du Helder, un establecimiento frecuentado especialmente por oficiales de la guarnición parisina y oficiales de provincias en permiso en aquellos tiempos imperiales. Era una locura que alguien denigrara al ejército francés en semejante lugar, a menos que deseara librar varios duelos. Es cierto que la noche del 3 de septiembre de 1870 pudo haber pocos militares en el Café du Helder. Sin embargo, lo cierto es que mientras George Augustus Sala cenaba en la sala principal del piso superior, entabló conversación con otras personas. George Augustus Sala habló con imprudencia, como venía haciendo desde hacía una semana, y al salir del establecimiento fue arrestado sumariamente y trasladado a la poste de policía en el Boulevard Bonne Nouvelle. Las celdas estaban ya más o menos llenas de matones que habían sido arrestados durante el disturbio de la tarde. Un oficial de policía metió a George Augustus Sala en medio de los demás prisioneros, llamándolo al mismo tiempo vil espía prusiano. El patriotismo de los demás prisioneros se despertó inmediatamente. Los prisioneros en su mayoría eran unos completos sinvergüenzas que solo habían creado un disturbio con el propósito de llenar sus bolsillos. George Augustus Sala fue sometido no solo a muchos malos tratos, sino también a indignidades que solo los escritores François Rabelais o Émile Zola podrían haber descrito adecuadamente. No fue hasta la mañana siguiente que George Augustus Sala pudo comunicarse con el gerente del Grand Hotel donde se alojaba. El gerente del hotel informó a la embajada británica de la situación en la que estaba George Augustus Sala. Creo que el señor George Sheffield fue quien acudió a la prefectura de policía para obtener una orden para la liberación de George Augustus Sala. Según me contaron entonces, el representante del embajador del Reino Unido en Francia, el vizconde Richard Lyons, encontró la situación ya muy confusa en la prefectura. Se había producido una estampida de funcionarios. No había casi ningún funcionario en su puesto.
El señor George Sheffield se dirigió a la oficina del prefecto sin anunciarse. Allí encontró al prefecto de la policía francesa Joseph Marie Pietri ocupado con un ayudante en la destrucción de una gran cantidad de documentos comprometedores. El prefecto de la policía francesa Joseph Marie Pietri vaciaba cajas y casilleros en rápida sucesión. El prefecto de la policía francesa Joseph Marie Pietri apilaba el contenido de las cajas en un incendio ya de por sí enorme que se avivaba sin cesar para que ardiera con mayor rapidez. El prefecto de la policía francesa Joseph Marie Pietri solo interrumpió su tarea para redactar una orden para la liberación de George Augustus Sala. Siempre he entendido que esta fue la última orden oficial que emanó del famoso prefecto del Segundo Imperio. Es cierto que el prefecto de la policía francesa Joseph Marie Pietri se presentó en las Tullerías antes de huir a Bélgica. Pero la emperatriz Eugenia de Montijo se oponía a cualquier conflicto armado con la población de París. De hecho, la prefectura de París había agotado sus últimas fuerzas durante la noche del 3 de septiembre de 1870. Desorganizada como estaba en la mañana del 4 de septiembre de 1870, la prefectura de París no habría podido combatir la revolución. Como se verá más adelante, los policías que la noche del 3 de septiembre de 1870 fueron elegidos para ayudar a proteger los accesos al Palacio de Borbón al día siguiente no pudieron hacerlo. El desorden en efecto reinaba en muchos lugares. Mi padre se había encontrado recientemente en un dilema con respecto a las exigencias del periódico Illustrated London News. En aquellos días la cámara fotográfica instantánea universal era desconocida. Cada escena que se deseaba retratar en el periódico debía ser esbozada. En vista de todos los preparativos defensivos que se estaban realizando, surgió la duda de qué se podía y qué no se podía esbozar. El general de división Louis-Jules Trochu era gobernador de París y se le presentaron solicitudes al respecto. Se recibió una respuesta exigiendo una referencia de la embajada británica antes de conceder cualquier permiso. A su debido tiempo se obtuvo una carta de la embajada británica firmada no por el propio embajador del Reino Unido en Francia, el vizconde Richard Lyon, sino por uno de los secretarios, tal vez Sir Edward Mallet, el señor Henry Woodhouse o incluso el señor George Sheffield. En cualquier caso, la mañana del 4 de septiembre de 1870, mi padre, ansioso por resolver el asunto, me encargó llevar la carta de la embajada a las oficinas del general de división Louis-Jules Trochu en el Palacio del Louvre. Allí encontré una gran confusión. Nadie prestaba la menor atención a las tareas oficiales. Las oficinas estaban medio desiertas. Los oficiales entraban y salían sin cesar o se reunían en pequeños grupos en los pasillos y en las escaleras. Todos estaban con aspecto extremadamente alterado y hablando con ansiedad y excitación. No encontré a nadie que se ocupara de ningún asunto, y no sabía qué hacer cuando se abrió una puerta y un general en uniforme de gala apareció en el umbral de una habitación amplia y elegantemente amueblada. Reconocí de inmediato la cabeza extremadamente calva del general de división Louis-Jules Trochu y su mandíbula decidida. Desde el nombramiento del general de división Louis-Jules Trochu como gobernador, París se había visto inundado de retratos suyos. Creo que el general de división Louis-Jules Trochu había abierto la puerta para buscar a un oficial, pero al verme allí con una carta en la mano me preguntó qué quería. Respondí que había traído una carta de la embajada británica. Quizás el general de división Louis-Jules Trochu pensó que yo era un mensajero de la embajada británica. En cualquier caso, el general de división Louis-Jules Trochu tomó la carta y me dijo secamente: «Está bien. Me encargaré del asunto. Vuelva esta tarde». Tras estas palabras, el general de división Louis-Jules Trochu regresó a la habitación y colocó cuidadosamente la carta encima de varias otras que estaban ordenadamente dispuestas en una mesita auxiliar. El incidente fue trivial en sí mismo, pero permitió vislumbrar el carácter del general de división Louis-Jules Trochu. Allí estaba el hombre que en sus primeros años había organizado la expedición francesa a Crimea de una manera muy superior a la nuestra. El general de división Louis-Jules Trochu era un hombre metódico, ordenado y preciso. El general de división Louis-Jules Trochu estaba plenamente capacitado para preparar la defensa de París, aunque no para liderar su ejército en el campo de batalla. A pesar de lo breve que fue mi entrevista, no pude evitar notar la absoluta calma y serenidad del general de división Louis-Jules Trochu. El comportamiento del general de división Louis-Jules Trochu contrastaba enormemente con el comportamiento ansioso o excitado de sus subordinados. Sin embargo, había llegado a la crisis suprema de su vida. El imperio caía. La noche anterior le habían hecho una primera oferta de poder.
Al general de división Louis-Jules Trochu ya le habían ofrecido ser nombrado presidente del nuevo gobierno tras el derrocamiento del emperador III. Fue necesario hacerle una segunda oferta que finalmente aceptó. Sin embargo, aquella mañana de la revolución el general de división Louis-Jules Trochu parecía tan sereno como un pepino. Salí del Palacio del Louvre en dirección a la calle Rue Royale tras haber quedado con mi padre en tomar el almuerzo en un conocido restaurante. El restaurante se llamaba La Despensa de su Señoría y era una casa predominantemente inglesa, aunque el dueño se llamaba Weber y era prusiano. Weber y su familia murieron asfixiados en los sótanos de su establecimiento durante uno de los incendios que marcaron la Semana Sangrienta de la Comuna de París. Cuando me encontré con mi padre, es decir, alrededor del mediodía, no había nada particularmente siniestro en el aspecto de las calles por las que pasé. Era un domingo soleado y espléndido. Como era habitual en un día así, había mucha gente en la calle. Entre los hombres predominaban los guardias nacionales recién alistados, pero entre estos últimos había muchos vestidos de civil. No faltaban mujeres y niños en las calles. En cuanto a agitación, no vi rastro de ella. Sin embargo, como me contó posteriormente Delmas, el dueño del Café Gretry, la situación era muy distinta esa mañana en los bulevares. En particular en el Boulevard Montmartre. A las 10 de la mañana se había congregado una gran multitud y la agitación crecía rápidamente. Las mismas palabras corrían por todos lados: Sedan. Todo el ejército francés tomado. La espada del miserable emperador Napoleón III rendida. Napoleón III es indigno de reinar. Hay que destronar a Napoleón III. Así como en otra crisis de la historia francesa, los hombres se habían subido a las sillas y mesas del jardín del Palacio Real para denunciar a Monsieur y Madame Beto e instar a los parisinos a marchar sobre el Palacio de Versalles. Ahora otros hombres se subían a las sillas de los cafés del Boulevard para denunciar al imperio e instar a una marcha sobre el Palacio Borbón, donde el cuerpo legislativo estaba a punto de reunirse. Y en medio del clamor general un grito se alzaba con insistencia. El grito decía: destronamiento. Destronamiento. La multitud aumentaba a cada momento. Continuamente llegaban recién llegados de los distritos orientales por los bulevares y del norte de la ciudad por las calles de Faubourg, Montmartre y Rue Drouot. Desde el sur, desde el barrio latino y sus alrededores, contingentes se dirigían a través del puente Saint-Michel y el puente de Notre-Dame. De allí pasaban por Les Halles, por el boulevard de Sebastopol y la calle Rue Montmartre. No puedo explicar con exactitud por qué los elementos del barrio latino no avanzaron directamente hacia el Palacio Borbón desde su propia orilla del río. Pero creo que se consideró conveniente en primer lugar unir fuerzas con los elementos revolucionarios del norte de París. Todo esto ocurrió mientras mi padre y yo comíamos. Cuando salimos del restaurante un poco antes de la una, todos los pequeños grupos de guardias nacionales y civiles que habíamos visto paseando a una hora anterior se habían congregado en la Plaza de la Concordia, atraídos allí por la noticia de la sesión especial del domingo en la que el cuerpo legislativo sin duda tomaría decisiones trascendentales. Cabe añadir que casi todos los guardias nacionales que se congregaron en la Plaza de la Concordia antes de la una estaban completamente desarmados. A esa hora, sin embargo, una gran fuerza equivalente a un par de batallones aproximadamente llegó marchando por la calle Rue Royale desde los bulevares. Estos hombres iban precedidos por un tamborilero solitario, y portaban algunos fusiles modelo Chassepot y otros fusiles Tabatiere. Los hombres armados en la mayoría de los casos llevaban ya sus bayonetas caladas. Los hombres armados pertenecían al norte de París, aunque no puedo precisar a qué distritos en particular ni sé exactamente bajo qué órdenes se habían reunido, y se les había instruido para marchar sobre el Palacio Borbón. Los hombres armados marcharon rápidamente sobre el Palacio Borbón. Toda la agitación de la mañana y todo lo que ocurrió después fue resultado del trabajo nocturno de los comités republicanos secretos. Mientras los hombres armados marchaban, fuertes gritos de destronamiento. Destronamiento. Se oyeron entre ellos. Los gritos de los hombres armados fueron inmediatamente repetidos por los espectadores. De hecho, la unanimidad absoluta parecía prevalecer sobre la cuestión del derrocamiento del emperador Napoleón III. Había también soldados dispersos. Había algunos linieros, algunos suavos, algunos turcos, algunos de ellos inválidos de las fuerzas del mariscal francés Patrice de MacMahon. Los soldados se unieron con entusiasmo al grito universal y comenzaron a seguir a los hombres armados hacia la Plaza de la Concordia. Creo que nunca había estado esa plaza tan concurrida, ni siquiera en la época en que se conocía como la Plaza de Luis XV.
En alguna ocasión en la Plaza de la Concordia cientos de personas murieron aplastadas allí mientras presenciaban un espectáculo de fuegos artificiales con motivo de los desposorios de los futuros Luis XVI y María Antonieta. Ni siquiera había tanta gente cuando se convirtió esa plaza en la Plaza de la Revolución y ahí se apiñaba de toda la gente que deseaba presenciar las sucesivas ejecuciones de los últimos reyes de la antigua monarquía francesa. Se veían gente desde el final de la calle Rue Royale hasta el puente que cruza el Sena hacia el Palacio Borbón. Las multitudes se reunían desde la puerta del Jardín de las Tullerías hasta los caballos de Marly a la entrada de los Campos Elíseos. Había personas alrededor del obelisco de Luxor y las fuentes. Aquí, allá y por todas partes se veían gente. Y el clamor era universal. La gran plaza se había convertido de nuevo en la Plaza de la Revolución. Y sin embargo la plaza seguía siendo también la de la Concordia, pues había un acuerdo absoluto entre las 100.000 o 150.000 personas que la habían elegido como lugar de reunión. El acuerdo se reflejaba por ese grito universal e incesante de destronamiento. Mientras la Guardia Nacional Armada salía de la calle Rue Royale, su solitario tamborilero tocaba las baquetas. Pero el redoble del tambor apenas se oía en el alboroto general. La multitud era tan densa que los hombres solo podían avanzar muy lentamente. Durante un rato solo les tomó unos minutos dar unos pasos. Mientras tanto las filas de los hombres se rompían aquí y allá. Otros se les unían. Finalmente mi padre y yo fuimos atrapados por la corriente y arrastrados, todavía con cierta lentitud, hacia el puente de la Concordia. Leí hace poco que el puente estaba defendido por hombres montados de la Guardia de París. Un escritor francés al recordar la escena se refería a los cascos de los hombres brillando al sol. Pero eso es pura imaginación. El puente estaba defendido por un cordón policial situado frente a un gran cuerpo de la gendarmería móvil ataviados con los conocidos kepis azul oscuro con galones blancos y las túnicas azul oscuro con aguilletes blancas. Al principio, como ya he dicho, avanzamos lentamente hacia esa fuerza defensiva. Pero de repente fuimos arrastrados por otros hombres que habían venido de los bulevares tras nosotros. Un minuto después se produjo una parada brusca, tras lo cual solo con gran dificultad pudimos resistir la presión desde atrás. Finalmente logré ponerme de puntillas. Nuestras primeras filas habían abierto una brecha en las de los sargentos de ciudad. Y ahora ante nosotros estaban los gendarmes a caballo. El oficial de los gendarmes a caballo dio una orden repentina y desenvainó su espada. Por un instante lo vi claramente. Su rostro estaba intensamente pálido. Pero un repentino traqueteo siguió a su orden. Sus hombres respondieron desenvainando sus sables que centellearon ominosamente. Transcurrió un minuto, quizá 2 minutos, y la presión en nuestra retaguardia seguía en aumento. No sé qué ocurrió exactamente a la cabeza de nuestra columna. El alboroto era mayor que nunca, y parecía que en un instante los gendarmes a caballo nos atropellarían, aniquilarían o dispersarían. Creo, sin embargo, que ante esa gran concurrencia de gente y ante también la reprobación universal del imperio que había traído la derrota, la invasión y la humillación a Francia, el oficial al mando de los gendarmes se abstuvo de cumplir sus órdenes. Debió de haber habido una breve conversación con los líderes de nuestra columna. En cualquier caso, las filas de gendarmes a caballo se abrieron de repente. Muchos de ellos ocuparon las aceras del puente. Nuestra columna cruzó a toda velocidad lanzando exultantes gritos de ¡Viva la República! Era casi una carrera para ver quién sería el primero en llegar al Palacio Borbón. Los de la retaguardia impulsaban constantemente a los de la vanguardia y no había tiempo para mirar a nuestro alrededor. Pero en una rápida visión, por así decirlo, vi a los gendarmes frenando sus caballos a ambos lados. Aquí y allá las medallas brillaban en sus oscuras túnicas. Me pareció que más de un rostro mostraba una expresión de ira. Estos hombres habían luchado bajo las águilas imperiales. Habían sido condecorados por su valor en las guerras de Crimea, Italia y Cochinchina. Eran veteranos todos y fieles servidores del imperio. Y esos veteranos vieron cómo se derrumbaba el régimen por el que habían luchado. Si su comandante lo hubiera ordenado, bien podrían habernos atacado. Pero obedientes a la disciplina habían abierto sus filas y ahora la voluntad del pueblo los estaba barriendo. Ninguno de nuestra columna tenía un semblante particularmente amenazador. El comportamiento general sugería más bien una alegre expectación. Pero una vez cruzado el puente hubo una nueva pausa en las puertas que cerraban las escaleras del Palacio Borbón. Allí se reunió la infantería con sus rifles modelo Chassepot listos. Siguió otro intervalo breve pero emocionante. Entonces se retiraron los jueces de línea. Se abrieron las puertas del Palacio Borbón y todos subieron corriendo las escaleras.
Me llevaron de un lado a otro del pórtico al edificio. Finalmente logré detenerme junto a una de las estatuas del Salón de los Pasos Perdidos. Busqué a mi padre pero no pude verlo. Permanecí encajado en mi rincón durante un buen rato. Finalmente, sin embargo, otra oleada de invasores me desalojó. Fui arrastrado junto con muchos otros a la propia cámara. Allí todo era alboroto y confusión. Muy pocos diputados estaban presentes. Las galerías públicas, los asientos de los diputados, el hemiciclo frente a la tribuna estaban abarrotados de guardias nacionales. Algunos estaban de pie en la mesa de los taquígrafos y en las sillas de los sugieres bajo la tribuna. Había otros guardias nacionales en las escaleras de la tribuna. Y en la misma tribuna con el sombrero puesto el diputado León Gambetta estaba de pie, gritando roncamente en medio del estruendo general. León Gambetta afirmó, Luis Napoleón Bonaparte y su dinastía habían dejado de reinar para siempre. Entonces una y otra vez se alzaba el grito de ¡Viva la República! Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos el diputado León Gambetta se perdió de vista. Él y otros diputados republicanos se dirigieron como supe después a las escaleras del palacio donde se proclamó de nuevo el destronamiento de los Bonaparte. Los invasores de la cámara se abalanzaron sobre ellos. Yo estaba observando su partida cuando de repente vi a mi padre reclinado tranquilamente en uno de los asientos ministeriales. Era tal vez el asiento que en el pasado había sido ocupado por Adolphe Villault, Eugène Rouher, el primer ministro francés Émile Ollivier y otros hombres poderosos y prominentes del régimen caído. Al comienzo de los procedimientos de ese día el general francés Charles Cousin-Montauban propuso la formación de un Consejo de Gobierno y Defensa Nacional que incluiría a 5 miembros del cuerpo legislativo. Los ministros serían nombrados por este consejo. El general francés Charles Cousin-Montauban sería teniente general de Francia. Casualmente los imperialistas más fervientes le habían ofrecido previamente una dictadura al general francés Charles Cousin-Montauban pero él la rechazó. El diputado Jules Favre respondió a la propuesta del general reclamando prioridad para la moción que había presentado en la sesión de medianoche. Adolphe Thiers intentó alcanzar un compromiso sugiriendo un comité como el indicado por el general francés Charles Cousin-Montauban pero dejando la elección de sus miembros enteramente en manos del cuerpo legislativo. Adolphe Thiers solicitó también que se convocara una asamblea constituyente tan pronto como las circunstancias lo permitieran. Las tres propuestas, la de Adolphe Thiers, la de Jules Favre y la del general francés Charles Cousin-Montauban, fueron presentadas a los comités. Mientras los comités deliberaban en diversas salas se produjo la primera invasión de la Cámara. A pesar de los esfuerzos del diputado Jules Ferry, quien había prometido al general francés Charles Cousin-Montauban que no se perturbarían los procedimientos de la legislatura. Al reanudarse la sesión, los invasores que en ese momento ocupaban principalmente las galerías no escucharon ni a Wilhelm Schneider ni a su favorito el León Gambetta. Aunque ambos les pidieron silencio y orden. Solo el diputado Jules Favre logró unos momentos de tranquilidad durante los cuales rogó que no hubiera violencia. El general francés Charles Cousin-Montauban estuvo presente pero no habló. Más tarde ese mismo día el general francés Charles Cousin-Montauban instó al general de división Louis-Jules Trochu a aceptar la presidencia del nuevo gobierno, ya que de lo contrario todo podría estar perdido. Tras ello el general francés Charles Cousin-Montauban abandonó París rumbo a Bélgica y permaneció en la ciudad de Namur durante el resto de la guerra. Después el general francés Charles Cousin-Montauban vivió retirado en Versalles donde falleció en enero de 1878. En medio de la confusión general se produjo la segunda invasión de la Cámara. En ese momento yo fui arrastrado por los aires y llevado al interior de la Cámara de Diputados. Esa segunda invasión precipitó los acontecimientos. Incluso el diputado León Gambetta deseaba que el derrocamiento de la dinastía se anunciara mediante una votación formal. Pero las personas que habían invadido la Cámara de Diputados no toleraron demora. Mi padre y yo estábamos cansados y sedientos tras nuestras inesperadas experiencias. Por lo tanto, no seguimos a la multitud hasta las escaleras que daban a la Plaza de la Concordia. Nos dirigimos hacia la Plaza de Borgoña. La Cámara de Diputados no había sufrido daños, pero al salir del edificio vimos varias inscripciones garabateadas en las paredes. En algunos casos las palabras eran simplemente «Viva la República» y «Muerte a los prusianos». En otras ocasiones, sin embargo, eran demasiado repugnantes para dejarlas allí. En la calle Rue de Borgoña o sus alrededores encontramos una taberna bastante tranquila. Mi padre y yo descansamos y nos refrescamos con unas latas de la llamada cervecería de Strasbourg. No fuimos en ese momento al Hotel de Ville. Gran parte de la multitud se dirigió al Hotel de Ville por los muelles.
Y ahí en el Hôtel de Ville se proclamó de nuevo la República. Todos parecían muy animados y complacidos. Todos imaginaban que derrocado el Imperio Francia pronto haría retroceder al invasor prusiano. Todos los temores por el futuro parecían en efecto haberse disipado. La confianza general prevalecía y todos se felicitaban mutuamente. Había, en cualquier caso, un buen motivo de felicitación. La revolución había sido absolutamente incruenta. Era el primer y único fenómeno de este tipo en toda la historia francesa. Mientras paseábamos por la Plaza de la Concordia noté que la puerta principal del Jardín de las Tullerías había sido forzada y dañada. Las águilas doradas que la decoraban habían sido arrancadas y destrozadas a golpes. Unos días después el escritor francés Victorien Sardou escribió un interesante relato sobre cómo él y otros lograron entrar primero al jardín reservado de las Tullerías y luego al propio Palacio de las Tullerías. Al mirar hacia el Palacio de las Tullerías observé que la bandera que aún ondeaba sobre el pabellón principal esa mañana había desaparecido. Había sido arriada tras la partida de la emperatriz Eugenia de Montijo. De las últimas horas que pasó la emperatriz Eugenia de Montijo en el Palacio de las Tullerías he dado un relato detallado basado en relatos y documentos fiables en mi libro titulado La corte de las Tullerías. La emperatriz Eugenia de Montijo huyó del Palacio de las Tullerías junto con el embajador de Austria en Francia el príncipe Richard von Metternich y el embajador de Italia en Francia Costantino Nigra. La emperatriz Eugenia de Montijo buscó refugio momentáneo en la residencia de su dentista el Dr. Thomas Evans. Mi padre y yo abandonamos la Plaza de la Concordia y caminamos lentamente hacia casa. Algunos comerciantes de la calle Royal y del suburbio de Saint-Honoré eran antiguos proveedores del emperador Napoleón III o de la emperatriz Eugenia de Montijo. Esos comerciantes ya retiraban apresuradamente las armas imperiales de sus tiendas. Esa misma tarde y durante el lunes y martes siguientes cada escudo, cada letra N inicial, cada corona, cada águila, cada inscripción que recordaba al imperio fue retirada o borrada de una u otra manera. El periodista inglés George Augustus Sala pasó la mayor parte del tiempo observando a los hombres que retiraban las águilas, coronas y letras N de la entonces inacabada ópera. Incluso las calles que recordaban el régimen imperial fueron renombradas apresuradamente. La Avenida de la Emperatriz se convirtió de inmediato en la Avenida del Bosque de Boulogne. La calle del 10 de diciembre, así llamada en memoria de la coronación de Napoleón III como emperador, fue rebautizada como calle del 4 de septiembre. El 4 de septiembre fue el día en que Napoleón III fue derrocado. El cambio de nombre fue la feliz idea de un soldado suavo quien subido a una escalera colocó el nuevo nombre encima del antiguo. La antigua placa que decía 10 de diciembre fue arrancada con un martillo por un joven trabajador. Al regresar a casa la tarde de aquel memorable día notamos que todos los cafés y tabernas tenían un buen volumen de ventas. Sin embargo, ni entonces ni durante la noche percibí mucha borrachera. Era más bien una alegría generalizada como si se hubiera logrado una gran victoria. A decir verdad, el aumento de la borrachera en París fue consecuencia del asedio prusiano a la ciudad cuando la bebida abundaba y la comida escaseaba. Mi padre y yo habíamos llegado a la esquina de nuestra calle cuando presenciamos un incidente que he relatado con detalle en las primeras páginas de mi libro La Francia Republicana. Se trataba de la llegada del diputado León Gambetta al Ministerio del Interior por la avenida de Marigny con una escolta de francotiradores con camisas rojas. El futuro dictador llevaba consigo a 7 acompañantes todos apiñados dentro o en el techo de un coche de 4 ruedas tirado por 2 caballos bretones. Todavía puedo imaginarlo descendiendo del vehículo. El diputado León Gambetta en nombre de la República ordenó a un rechoncho conserje que montaba guardia en la puerta del ministerio que abriera dicha puerta. Recuerdo ver al elegante y anciano conserje acatando la orden, quitándose respetuosamente la gorra con borlas e inclinándose para dejar entrar a su nuevo amo. Entonces se cerró la puerta y desde detrás de los finos herrajes ornamentales el diputado León Gambetta se dirigió brevemente a la pequeña multitud que lo ha reconocido. El diputado León Gambetta dijo que el imperio estaba muerto pero que Francia estaba herida. El diputado León Gambetta afirmó que las mismas heridas la inflamarán de nuevo coraje. El diputado León Gambetta prometió también que toda la nación estaría armada. El diputado León Gambetta concluyó su discurso pidiendo a todos que depositen su confianza en el nuevo gobierno así como el nuevo gobierno depositará su confianza en el pueblo. Por la tarde di un paseo con mi padre hasta la plaza del Hôtel de Ville donde se había congregado mucha gente. Un cuerpo bastante numeroso de la Guardia Nacional estaba apostado frente al edificio con la mayoría de las ventanas iluminadas. Los miembros del nuevo gobierno de defensa nacional deliberaban allí.
El general de división Louis-Jules Trochu se había convertido en su presidente, y Jules Favre ahora era su vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores. El periodista Henry Rochefort había sido liberado esa tarde por sus admiradores de la prisión de Saint-Pélagie. El periodista Henry Rochefort fue incluido en la administración del nuevo gobierno compuesta principalmente por los diputados por París. Solo uno de estos últimos, el cauteloso diputado Adolphe Thiers, se negó a unirse al nuevo gobierno. El diputado Adolphe Thiers esa misma noche presidió una reunión de unos 200 miembros del moribundo cuerpo legislativo. El antiguo cuerpo legislativo intentó en vano conservar cierta autoridad llegando a un acuerdo con el nuevo gobierno. Pero Jules Favre y Jules Simon no aceptaron la sugerencia. Se les indicó cortésmente a los diputados que no se requería su apoyo en París y que si deseaban servir a su país de alguna manera sería mejor que se dirigieran a sus antiguas circunscripciones en las provincias. En lo que respecta al cuerpo legislativo y al Senado, todo terminó en una deliciosa comedia. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores fueron clausuradas. Las puertas de los edificios de la Cámara de Diputados y el Senado se aseguraron con cinta adhesiva y sellos de lacre rojo. El respeto que el lacre rojo inspira a los franceses es un rasgo distintivo del carácter nacional. Sin embargo, si hubiera habido un verdadero Bonaparte en París en ese momento, probablemente habría cortado dichos sellos con su espada. El Senado, presidido por el senador Eugène Rouher, disolvió la sesión con discreción al enterarse de la invasión de la Cámara de Diputados. La propuesta de aplazar la sesión del Senado hasta tiempos más propicios provino del propio senador Eugène Rouher. Cuando se dispersaron los senadores se oyeron algunos gritos de «¡Viva el emperador!». Casi inmediatamente después, sin embargo, la mayoría de los senadores, incluido el senador Eugène Rouher, conscientes de su insoportable comportamiento para los parisinos, abandonaron la ciudad e incluso Francia. En la mañana del 5 de septiembre el periódico Charivari publicó una caricatura diseñada para resumir todo el periodo del dominio imperial. Representaba a Francia atada de pies y manos y colocada entre las bocas de dos cañones. Uno cañón tenía la inscripción París 1851 y el otro Sedan 1870. Esos nombres y fechas representaban el alfa y la omega del Segundo Imperio.